bienvenidos a Cadena Nacional. Hoy día tenemos un intenso póker político por no solamente los invitados, sino que por también las circunstancias en las cuales estamos. Magdalena Miller, bienvenida. Sin respiro esta semana. Gracias. Columnista además y de Fundación nuevamente. También estamos con José Francisco Lagos, abogado y director de Res Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también con Rafa Gumucio, escritor y columnista. Fundación yo mismo. Fundación yo mismo en mi casa. Yo mismo en mi casa. Ya, bienvenidos todos. Partamos, algún picadito de estos días, de estas circunstancias, la carrera presidencial, ¿cómo los tiene? Bueno, el programa o el saco de viejo pascuero que nos regaló Boric esta semana. ¿Te lo leíste? Entero a la rápida, pero sí Ya. le hemos ido analizando así puntos importantes, como es que es todo gratis, entonces eso es como el resumen, es un regalazo, un Ya. ofertazo. Un ofertón. Un ofertón imposible de financiar por ninguna parte, menos cuando Boric no va a favorecer nada la inversión. Entonces, ese es el punto principal que no se ve por dónde. Ya. ¿Cuál es el punto principal para ti esta semana? Yo creo que el tema general es que los programas dejaron de importar y da lo mismo cuál sea el candidato, porque pareciera que publican un programa, no les gusta algo y dicen, mira, no se preocupen, tengo otro, y terminan reemplazándolo a los pocos días. Ya, o sea, como que andan como subiendo uno encima del otro. Entonces Y es un problema transversal, se ha visto en casi todas las candidaturas. Ya. Rafa, ¿cuál es el...? Yo creo que la irrupción de casta ha hecho que la centroizquierda esté en una pelea, en discusión de identidad, digamos, de cuánta identidad poner, de cómo plantearse, que es lo que pasó también con Trump y con Bolsonaro y bueno, con la extrema derecha en Francia, digamos, que ha hecho a la izquierda cuestionarse la estrategia, digamos, y no solo la estrategia, sino también el lenguaje. Yo creo que hay una discusión en torno a qué lenguaje usar, digamos, porque yo creo que lo hablamos en Camarín, como esa gente. Hay un consenso cultural que, por ejemplo, está en la Universidad de Chile, en el debate de la Universidad de Chile, todos hablan el mismo idioma. Y París y Kass, que no hablan ese idioma, parece tener un ascendente sobre el público que quizás hay que cuestionarse, digamos. A ver, ¿cuál idioma, perdona, cuando tú hablas de los candidatos? Porque justo Parisi y Kass son los que no estaban en la Universidad de Chile. Y tú dices los otros, ¿a qué idioma te refieres? No, el idioma, por ejemplo, no sé, cambio climático, problemas de género, inclusión. El idioma progre. Sí, pero el idioma progre, políticamente correcto. Pero sobre todo, pero es una cuestión de idioma también, una cuestión de sociología barata y antropología de segundo enjuague, y con temas que también me parece que son válidos y reales. O sea, yo creo que el cambio climático existe, no creo que las plantas tengan que pagar por vivir, y ese tipo de cosas, digamos. Entre las cosas, y creo que el programa de París es completamente fantasioso y de extrema locura. Pero sí hay un problema de lenguaje, creo que no hay una sintonía. Una sintonía de esas candidaturas más y las otras candidaturas que nadie conecta. Esto está estudiado por un señor apellido Rovira, que escribe la falta de sintonía entre la élite cultural, la élite empresarial y los populistas. Y el pueblo, digamos. No piensan. Está estudiado incluso cuánto cree la gente que gana alguien, un empresario, cuánto cree la gente que gana no sé qué. Todo es una cosa totalmente distinta. Claro, y creo que Boric remató un poco el punto en presentar su programa en Ñuñoa, que es el símbolo de eso mismo, de esa desconexión, digamos, que es el lugar además imaginario, porque Ñuñoa no es lo que no tiene nada que ver con el mito, digamos. Pero ya, ok. Escuchemos qué es lo que... Sigamos avanzando con respecto al tema de los programas y escuchemos lo que dijo Kass del programa de Boric. Revisar algunos de sus dichos y que coincida bien para que sí pueda tener la cifra exacta, ¿ah? Porque también en temas de cotizaciones, él plantea que va a subir, lo planteó hoy día en la mañana, las cotizaciones a 18 puntos, pero él habla en su programa, si no me equivoco, porque lo leí muy rápido, de que va a aumentar en 6 puntos. Y 10 más 6 es 16, no 18. Y ni siquiera dice 6 puntos, dice 6%. Yo creo que un candidato no se puede equivocar en subir 6%, el 6% del 10%.
no es otros 6. Esos son los 6 puntos para llegar a 17. Sí, pero Entonces, tampoco- todo mal, todo mal. hashtag Pero en tampoco el cifras, programa de ¿no? tampoco el programa de Cast también no da las cifras. Pero, no, Es pero decir, por lo menos no te equivoques en un no, pero no punto puedes, tan importante. pero bajar los impuestos de esa manera brutal y subir las prestaciones sociales tampoco dan las cifras, o sea, también es un programa hiperfantasioso. Yo creo que los dos programas fueron escritos pensando, no pensando que van a gobernar, porque realmente No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la inversión, estoy de acuerdo que es arriesgado. El proyecto de Cast es arriesgado. O sea, bajar impuestos y seguir con todas esas prestaciones sociales, creo que solo apunta a una confianza en el mercado y una inversión que tendría que llegar cuando las reglas estén claras, cuando haya estabilidad, Sí, cuando no te preguntémosle- incendien la pyme. Entonces, yo creo que por ahí va, digamos, sin poner las manos al fuego por nadie, digamos. Yo creo que hay que transparentar qué significa un programa de gobierno, porque al final las campañas hacen Verdad. esfuerzos por redactar libros o mamotretos gigantescos que al final todos saben que no van a cumplirse, y de hecho en la campaña ya lo están cambiando. En el gobierno sabemos que no se cumple a cabalidad, porque la certeza que tenemos ahora es que el candidato presidencial que gane no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, yo creo que la ciudadanía debería esperar más lineamientos de los candidatos presidenciales, Pero grandes líneas un poquito generales. de cordura también, pues, José Francisco. Pero en porque cuando te pero en prometen general- el oro y el moro, No, yo estoy de acuerdo con que tiene que tener derivadas prácticas, pero cuando se está intentando legislar o gobernar desde la minucia más pura, yo creo que eso genera descontentos. Al final, ¿quién se lee los programas de 260 páginas? solo nosotros. Y cuando lo presentan 20 días antes de la elección, es decir, ¿cuál es el interés también de las candidaturas que esos programas sean conocidos? O sea, los programas no importan. Veamos. Sí, por favor. ¿Esto ¿Qué haríamos no nosotros importa? sin los programas? ¿No importan? los programas. Obvio ¿Los que programas importan. importan o no? ¿En la vida tú alguna vez has cumplido con un programa en tu vida? Yo sí, fíjate. Ni con la agenda, y dices tú así como... Ah, yo sí cumplo con la agenda y todo. Los programas no importan. No, sí importan, obvio que ¿Importan importan, o pero no la importan? gente no los va a leer, no es lo mismo. Fueron esenciales en la época de los 70, el programa de Allende y el de Tovich fueron importantes y se cumplieron con el programa. Después quedó lo que Pero quedó. el programa Allende, lo estábamos comentando hoy día en la mañana en la radio ADN, era ponte tú, 40 medidas y eran todas como cortitas, simples, Claro. bien como fáciles, no eran en el fondo. Bueno, es lo que te estoy chorizones. diciendo, la desconexión con el lenguaje. Cuando la izquierda tenía sentido en este país todavía, se decía 1 litro de leche al día, eso la gente lo entiende. Pero cumplir con Ya, no, pero no con la es- invisibilización de lo invisible y la normalización de lo que es normal es como raro. No, Ya, pero tenemos ejemplos recientes. El 1.000.000 de empleo del primer gobierno del presidente Piñera. Eso es muy concreto. pues, hay muchas concretas. Y para que eso se cumpla, requiere que pasen muchas cosas. Bueno. Pero no está detallado qué cosa exactamente tenía Pero que eso no pasar quiere para que decir presupuesto. que no importen. Yo creo que importan igual y para eso estamos nosotros, digamos. Yo no pretendo que todo el mundo se lea los programas de los candidatos, pero los programas políticos que van aumentando en esta época, a pesar de que hay uno que se ha tenido que caer esta semana por los COVID supuestamente, son los programas políticos los que se aferran de eso, se toman de eso y le explican a la No, a mí ciudadanía lo que significa. Y el digamos. programa de Casta a mí me Sí, pareció pero- muy preocupante, no las cifras, sino que las letras, digamos, lo que significa libertades públicas, lo que significa en retrocesos, que Ya. además creo que son imposibles de conseguir. ¿No? Tú no vas a conseguir que algún avance social se retroceda, es muy difícil porque O sea- genera mucha resistencia, pero lo que dice en torno a la libertad pública y la Eso te libertad decía, es en muy términos peligroso. de las libertades individuales es casi como la barbarie, el retroceso total. A ver, explícame por qué. No, para nada. O sea, 5 días incomunicados sin saber dónde estás. Eso no lo he visto en ninguna parte realmente. Mira, ayer, Putin nomás. ayer decía Jadwe que eso se parecía, estoy citándolo, se parecía más bien como a institucionalizar el plan Cóndor, una cosa así, que es decir, tú no puedes dejar incomunicado a alguien, conectar además a todas las policías latinoamericanas prácticamente para poder, es como raptar gente. Yo una creo que cosa- eso falta explicarlo, me imagino. Yo no. Ah, ya, no, a ti sí. también te también me chocó. cerró. Sí, yo no soy ninguna vocera de casta acá. O sea, a mí no me convence ese punto y creo, por la seriedad que tiene ese programa y ese candidato para mí, creo que falta explicación quizás. Ya, ¿te pareció también que Sí, era como... sí, O lo que sí, puede no, pasar curioso. es que se hayan equivocado también. Y yo creo También. que ¿Equivocado en qué? No, en que Que a lo quizás mejor no era una presentaron buena una idea, mala digamos. propuesta. ¿Puede ser? Sí, eso puede pasar No, pero hay perfectamente. demasiadas cosas coherentes con eso. O sea, salirse de la ONU, hacer una Pero si no ha dicho salirse de la ONU, No, pero pues, salirse de la Rafa, Convención de no. Derechos Sí, Humanos. pero el tema de fondo es que hoy día la Eliminar política la flaxo, sí, rehuye
rehuye como a equivocarse, como a asumir que se equivoca. No, pero ¿cómo? ¿Quién? Pero ¿Quién? La eliminar política- el INDH. la Pero política- si Gabriel Boric es un especialista en por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, O sea, cada rato se- pide pero se perdón y ahí equivoca se en soluciona todo. Sí, a mí me gusta la canción. Estoy de acuerdo. A mí me gusta esa versión, pero hasta el momento se ha quedado solamente en el personalismo de Gabriel Boric, porque el resto no asumen ni un error. Y cuando se equivocan directamente en los porcentajes, cuando se equivocan y dicen, oye, vamos a meter incertidumbre, después dicen, no, es una mala cuña, ya, pues, si se equivocaron, nomás digan que se equivocaron y eso es mucho más transparente. Veamos la última encuesta, la de hoy día, la de Data Influye, que tuvo una diferencia con respecto a otras, ¿no? Porque pone en porcentaje, arriba pone a Boric, después en un 32%, 27% para Kast, 13% para Jasna Proboste, 9% Sebastián Sichel, 8% Franco Parisi, 4% Meo y 2% Eduardo Artés y 5% Nulo y Blanco. ¿Cómo lo ven ustedes? Solo 5, mira, eso es un gran avance, porque a mí ese es el número que más me fijaría yo, cuando hemos pasado el 5% que no sabe. Que Pero tiene claro ahí ese voto. excluyen los que no toman una decisión. ¿Y ese 5 qué es? Nulo blanco, dice. ¿Seguro? No Sí, no, necesariamente porque- son aquellos los indecisos. Claro, los claro. indecisos no están Sí. aquí. Pero y el que yo responde creo dice, es- voy a votar nulo. Pero sí Perfectamente. dice, perdona, solamente una aclaración, pero Axel Callí sí dice que se está estrechando, es decir, que ya no hay un porcentaje, bueno, él, que es además el que hizo la encuesta, nunca ha dicho que el porcentaje de personas que no saben sea tan grande como el que la CEP, La CEP, que era la CEP mitad ha de los dicho, votantes, dicho, claro. dijo Pero que los era otros dijo- 50%, él Sí. dice que Cada es un dice 30. Cada dice 30, otros 20 y partamos tanto. de esa base, por Sí. lo tanto, pero sí dice que se ha ido estrechando cada vez más, que la gente ya sabe por quién votar. ¿Ustedes creen que esto, Bueno, muy porque hemos bien. hablado en un sinfín de meses que las encuestas no valen nada? Es que yo creo que habría que eliminar no solo la encuesta, habría que eliminar las estadísticas en general. Porque las estadísticas han hecho un daño increíble al mundo. Al mundo, No, al mundo. es verdad. Tú sabes A ver. que yo Ya, estaba a ver. viendo la serie de Wire y ahí explican por qué las estadísticas en el mundo policial, en el mundo de la educación, en el mundo en general, porque la gente cumple las estadísticas. Entonces dicen, vamos subiendo, y en el fondo no se sabe realmente cualitativamente nada. Entonces habría que eliminar la estadística, creo que lo inventó el diablo. Eso puede estar en el programa de Cast perfectamente. Eliminar las estadísticas de Chile. No, Pero o sea, ¿quién es un vicio, titular? porque es como, para no hablar de los temas, uno dice, bueno, yo tengo una cifra, tengo datos. Pero son datos que no existen realmente, porque es como... Ya, a ver, entonces, ¿cómo le podemos decir? ¿Tú crees que ha habido, porque tú crees que más o menos lo que hemos visto, lo que tú sientes en el aire, para no hablar de la estadística entonces... Eso es mucho mejor, es mucho más Lo que preciso. olfateas, es que tu guata te dice que Cast... Que cae muy grande, así que... Que igual es importante, hay que Sí, decirlo, que Kast y que Boric son los que pasarían a la segunda vuelta. ¿Tú ves alternativa de Jasna, por ejemplo, entrando? Bueno, yo en este momento no, pero yo creo que en 2 semanas más, pues, yo veo que por ahí están otras campañas, más bien, veo que Gabriel está en una curva de bajada, creo que Kast llegó a su máximo, creo que también va a empezar ahora la curva de bajada, y los que están ahí, no sé quién va a recoger estos votos, digamos, los que van a ir flotando. Creo que Kast esté subiendo. Lo que sí creo que ya está resuelto es que la hegemonía ideológica política de la derecha ya la ganó Kast, digamos, y eso ya es un hecho creo indesmentible. Yo vuelvo un punto atrás que es respecto Señor Kast, entonces a... estaría ganando. Estaría ganando porque vamos a apostar por Kast. ¿Hay que apostar por Kast? Yo creo que hay que mirar la encuesta en general, porque el problema es qué cosas le estamos nosotros pidiendo a la encuesta, y a las cosas no hay que pedirle más de lo que pueden dar. Y las encuestas son una foto de un momento determinado. Y cada encuesta tiene su metodología distinta y todo. Oye, eso La- nos dicen los encuestólogos. Es que la encuesta, Bueno, ok. la encuesta no es la película completa, Ya, a pero- tal punto que 3 semanas antes de las elecciones primarias daban por ganadores a otras personas que resultaron la electa. Por eso les estoy haciendo la pregunta, justamente por eso te hago la pregunta y devuelvo. ¿Tú crees que la foto que vemos hoy, así como pasó en las primarias, donde pensábamos que eran otros los que iban a estar en esta carrera, ¿te parece que la foto es más o menos certera? Yo creo ¿Puede que sí, ser? yo creo que- ¿Cómo podría variar? Yo creo que lo que están diciendo las múltiples fotos que hay es que el escenario, si hoy día fueran las elecciones, los que pasan a segunda vuelta son José Antonio Kast y Gabriel Boric. ¿Significa eso que es lo que va a pasar en la elección? No, Ya. no lo sabemos. No tenemos antecedentes para...
Es que estoy de acuerdo acá con mi compañero, José Francisco Lago. Compañeres, sí. Es lo que estamos viendo y en este minuto la verdad es que yo no me atrevería a hacer así como la bolita de cristal, no la ha chuntado nadie. Sí, son varias fotos y por eso estoy de acuerdo. En el fondo, si tuviéramos una encuesta, la verdad, y todos sabemos cómo se hacen, la academia, al ser semana a semana, nunca pretende tampoco ser tan fidedigna como la CEP o cualquier otra, digamos. O sea, sabemos el error probabilístico que tiene, la manera como se hace, te muestra una tendencia y esa tendencia ha sido consistente, digamos, y en ese sentido vamos con Kast y Boric. No sé si es tanto el error de la encuesta, yo creo que quizás algunas... Pero son como 3 puntos. No, yo creo que el votante chileno es esencialmente impredecible hace mucho tiempo. Él también tiene error, el votante, digamos. No, el votante, bueno, además que yo creo que suele equivocarse, pero ¿cómo tú puedes hacer una encuesta seria en un país donde gana Piñera en una elección y 2 años después hay un estallido social que todo está en contra de Piñera? Es como muy difícil, para culpar a los pobres encuestadores. Sí. Y espérate, y donde ganó la prueba con amplia mayoría y hoy en día Kast, que es el símbolo del rechazo, va liderando junto con Boric. Yo creo que va a ser bastante posible que el plebiscito de salida salga... lo pierdan, digamos, los que ganaron. O sea, es posible, perfectamente posible. Es posible que salga el rechazo. Que gane el rechazo. Sí, que gane el rechazo en el plebiscito de salida. Si Boric es presidente, creo que el rechazo va a ganar Pero estoy diciendo esto después. Suerte que te puedes Es que ahí hay un fenómeno bien interesante porque una alternativa es que los chilenos cambien de opinión cada elección. Pero otra alternativa, que es un fenómeno que vale la pena analizar, es que los que van a votar son personas distintas. Si uno ve quiénes fueron a votar el plebiscito, hay más de 1 millón de personas mayores de 55 años que dejaron de ir a esa elección y por otro lado se incorporaron 1 millón de personas menores de 35 años a esa elección y por eso el porcentaje de participación fue similar. El problema es que es difícil interpretar que si es que los chilenos cambiaron de opinión o fueron otros chilenos los que opinaron. Si es la composición de los que fueron a votar. Eso es muy difícil, es una variable demasiado difícil para todas las candidaturas presidenciales, porque es voto voluntario, pues entonces... Sí, bueno, yo soy partidario del voto voluntario y de los partidos políticos viejos para saber siempre quién va a ganar. Ahora, veamos lo que dijo Sichel del programa de Kast para también darnos una vuelta ahí, porque tú ya diste como por ganador. Sichel todavía está. Todavía está con nosotros. En la campaña de José Antonio Kast los números no cuadran y por lo tanto cuando los números no cuadran, eso aquí y en la quebrada del Ají se llama populismo. Y me impresiona, siendo una persona de centro derecha yo, que esto no tiene nada que ver con ser de centro derecha y derecha de candidatos que dicen apoyarlo y que ni siquiera exigen lo básico, que es que los números cuadren en una campaña presidencial. Ahora es de centro derecha, fíjate. Apareció y es de centro derecha. Eso yo no lo sabía porque él siempre se ha definido muy de centro. Pero ha mejorado mucho su... Sí, pero está muy equivocado. ¿Cómo lo ven? Pero lo veo muy aliviado. Lo vi en la Universidad de Chile en su salsa. Está libre, juega libre. Está libre. Pero ¿tú crees que es la estrategia adecuada pegarle al compañero de lista? Yo creo que ahí está equivocando la estrategia, pero medio a medio, digamos. El adversario político es Boric. Y él lo único que hace es echarse encima al resto de la derecha. Yo lo veo dando palos de ciego a Sebastián Sichel. Todo depende de estrategia para qué. Porque yo creo que el gran problema de Sebastián Sichel es que le quedó incómodo el rol de desafiado y le quedaba muy cómodo el rol de desafiante, que fue el que tuvo en la primaria. O sea, le gustaba ser el outsider, desafiar a los partidos tradicionales, etc. Pero cuando él tuvo que enfrentarse a esa realidad que lo desafiaran, se le vino un tsunami encima. Pero hay que pensar en qué está apostando ahora, porque, a ver, si es que está pensando en la elección presidencial, obviamente está analizando como que esto es suma cero, es decir, los votos que se le fueron a él se fueron a José Antonio Kast, entonces la única forma de recuperarlo es criticar a José Antonio Kast para que vuelvan a él. Pero yo creo que otra deriva posible es que él no esté pensando en esta elección presidencial, sino que construir una alternativa de centro-derecha distinta, más cercana al mundo de la ex centro-izquierda que abandonó ese barco. Y yo creo que en ese sentido podría ser una apuesta distinta, de mediano y largo plazo, que quizás no estamos viendo en esta elección presidencial. Pero distinta como una suerte como de Bópoli 2.0, perdona, ¿algo así? Sí, algo así, sí. Pero yo creo que estamos en este contexto, entonces... No, pero es una tremenda plataforma. Sería como Marco Enrique, digamos, que yo creo que él apuesta a su liderazgo latinoamericano, digamos, no creo que apueste a salir. Es que hay altos liderazgos
que está en la campaña de Sebastián Sichel que no se sienten representados por los partidos, a tal punto que intentaron armar otro movimiento y no lo tienen. Y eso ellos están en la nebulosa, me parece. Y ahí me parece interesante un poco lo que decías tú, Rafa. Tú ya diste de alguna manera, por muerto, entre comillas, o diste por triunfador la batalla cultural que decías tú que se dio dentro de la Es una batalla cultural muy larga, porque yo creo que Mario Desbordes perdió, pero creo que a la larga va a ganar. Creo que está creando un polo de pensamiento dentro de la derecha que va a ser importante. Creo que la gente de IES también está construyendo. O sea, creo que es una batalla larga. Creo que la perdió Evópolis y la derecha liberal la perdió, y creo que Piñera asesinó a un sector que costó mucho construir, digamos, de la nueva derecha, o la nueva que era Alamán, Espina, todo eso murió, digamos, y murió, y es bien grave y malo que ya, pero Evópolis era esa promesa, eso la murió, promesa eso, de eso, y eso murió ¿por qué? Porque Piñera le puso como un salvavidas de plomo, o porque murieron por su propio origen, o porque no entendieron, o porque... Yo creo que no entendieron, yo creo que tiene una idea equivocada de la composición social de los chilenos, digamos, de Chile, digamos. ¿En qué sentido? Pucha, yo creo que creen que Chile es más profesional, más educado. Es más aristócrata. Sí, mucho más. Es más aristócrata. Estuve mirando de que me decían hoy la Convención Constituyente es súper representativa. Y es cierto que es más representativa que el Congreso o que otras, pero no es muy representativa. ¿Cuántos jardineros hay ahí? ¿Cuántos obreros de la construcción? ¿Cuántos empleadas domésticas? ¿Cuántos de lo que realmente. ¿Cuántas personas que no hayan terminado cuarto medio están ahí? Muy pocas. ¿Pero eso a ti te parecería positivo? Me parecería positivo que hubiera, sí, por supuesto, sería representativo. Además, me parece que. A mí no me parecería positivo. Me parece que sabe mucho más de economía una persona que gana 400.000 pesos que una persona que gana 4 millones, digamos. O sea, yo creo que yo no estaba preparada para redactar una constitución, no es nada contra el jardinero. Yo creo, ojalá hubiera gente mucho más preparada. Porque cuando pero yo creo que los jardineros son más preparados que los profesores. Pero es que preparados pero que redactar una constitución no es ni siquiera es un examen de grado. O sea, examen de grado, no quiero decir esa palabra, para que no se me espante ningún candidato. Pero a mí me gustaría que hubiera gente mucho más preparada y no hubiera gente tipo disfrazada de dinosaurios y de Pikachu, digamos. Eso a mí no me parece que sea lo adecuado para redactar una constitución de un país. Si quieren preparar un programa, a mí no me parece, pero sí me parece que si estamos haciendo convención constituyente que sea representativa, lo que creo yo es que lo que está sobre representado en Chile es una clase media muy pobre, que son yo, que soy profesor que estudié pedagogía, soy profesor de colegio, y que estuve en la CUT, entonces la CUT ahora son profesores que lideran y obreros. Y ya nadie habla del mundo popular. Está en Chile a su grado más bajo de representación del mundo popular, que me parece que ¿Cómo no, nadie habla? El estallido es parte de la idea de la recuperación para muchos, depende de la... Pero si no tienen cara, no tienen voz. Pues depende de la idea que uno tenga con respecto al estallido. Efectivamente, volvió a aparecer el concepto de pueblo, por lo menos, pero un pueblo que sin había cara. Desaparecido. Y cuando tiene cara, tú ves la lista del pueblo, claro, la lista del pueblo no es Evópolis, por supuesto, no es... Revolución Democrática. No es Revolución Democrática, claro, pero tampoco es el Partido Socialista de Palestro, digamos, ni el Partido Comunista porque de... Chile tampoco es así también, ¿no? Es que Chile no es exactamente igual que aquel, digamos. Pero no es tan distinto como... Es el de Canales, el que se frustró, el que estudió y que no llegó, el que le prometiste algo que no cumplió. Sí, pero hay yo creo que hay un análisis que compartimos, que estamos todos equivocados, porque no los vemos, porque además tampoco votan, entonces tampoco los veo, no tienen poder de voto, pero existen. Y cuando había voto obligatorio y había partidos políticos que canalizaban esa demanda, existían. Y lo que hace este sector es moderar la política, no al revés de lo que se piensa. Los sectores populares, digamos, los sectores pueden tener a veces un discurso incendiario, pero en la realidad siempre han logrado moderar las políticas, porque una persona que tiene que trabajar al otro día no... Solamente para cerrar el tema de la derecha, porque vamos a ir a una pausa y volvemos. Esta derecha liberal, ¿tú crees que se hundió, que no tuvo destino? Y esta derecha que es social, la que se llama, es la que tú dirías que... No, yo creo que el reemplazo no se hizo del todo, hablamos después. Exacto. Aquí a la vuelta vamos y volvemos aquí en Cadena Nacional. No se vayan, seguimos la conversación.
Seguimos en cadena nacional, estábamos en una álgida discusión, aquí estamos en el póker político, estamos con José Francisco Lagos, estamos con Magdalena Miller y estamos con Rafa Gumucio. Rafa, ¿cómo estás? Estábamos cerrando, no, pues no me saludé de nuevo. Así ya me Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Es que yo quiero ser el animador. Feliz de estar acá. Yo quiero ser el animador. Bueno, bienvenido. ¿Cómo están? Las menciones. El piso. Pero espérate, estábamos cerrando para cerrar y pasar a otro tema, porque me parece que el tema del cuarto retiro también puede remover las aguas, me parece interesante que le demos una vuelta. Es esta derecha liberal de Evópolis que tú crees que no triunfó, entre comillas, o no ha sido, digamos, triunfadora dentro de la derecha, versus una derecha social que tú sí le ves, derecha para ponerlo en derecha Mario Desbordes, donde tú sí ves la posibilidad de constituir algo quizás más a largo plazo. O sea, ¿no? el gran golpe que ha dado en la historia de Chile la derecha política, aparte del golpe militar, fue la creación de la UDI Popular, que fue el mayor éxito que ha tenido la derecha en esta historia, en este país. Y Kast era la parte menos popular de esta derecha popular, pero era parte de la UDI Popular, pero era parte de eso. Estamos hablando de Guzmán y estamos hablando de los Gueiras, estamos hablando de después de Guzmán. De hecho, ahí la izquierda, el Frente Patriótico hizo un muy mal cálculo porque, claro, pensó que era Guzmán. Guzmán habría impedido, creo yo, la emergencia de la derecha popular, que fueron Gueiras, digamos, y vemos a Moreira y todo eso. Entonces yo creo que ese fue el gran momento de la derecha política chilena, y creo que Kast lo único que ha hecho es no moverse de ahí. Es decir, Kast dice exactamente lo mismo que se decía en esa época y no pasa nada. Entonces, en ese mismo sentido, me gustaría decir que en realidad esa derecha social, o como la quieran llamar, representada, resumida en Mario Desbordes, lo dije la otra vez, no es derecha. No, tan lejos de la UDI Popular, o sea, cuando alguien está a favor de la intervención del Estado en todo, al final de la falta de libertades, no es derecha, en eso no cree la derecha. Y José Antonio Kast, en ese sentido, es lo más cercano, como dices tú, a la UDI Popular. Entonces, y eso sí era derecha, con otro enfoque. La derecha social de hoy en día a la gente no le convence y vota al final por el original y no por el sucedáneo. José Francisco, ¿qué crees? A mí me parece que hay varias derechas y de hecho me gusta que en la política española hablan de las derechas. Sí. Y yo creo que eso es correcto porque hay almas distintas y eso está perfecto. Y a mí me parece que los conflictos la izquierda lo sabe desenvolver mucho mejor que la derecha. O sea, apenas hay un conflicto, surgen las noches los cuchillos largos, creen que rehuyen permanentemente del debate de ideas y yo creo que eso es un problema que ha sido histórico y que va a llevar a que permanezca durante el tiempo. Ahora, ¿ustedes creen que post estas elecciones, igual lo dijo Jacqueline Van Rieselberg, que a lo mejor hay que refundar o se van a refundar partidos o la derecha, o sea, republicanos, por ejemplo, podría ganar o ser un polo mucho más relevante y hacer un cambio en el tablero de la derecha, como lo veníamos conociendo? Sí, por supuesto, yo creo que evidentemente que va a ser así. Ahora, lo que puede pasarle también a esta derecha, que es un poco la tragedia francesa, que es que el Frente Nacional terminó siendo un polo político importante, pero no puede ganar las elecciones, digamos, porque siempre se une el centro y la izquierda para impedir que gane. Y eso puede pasar en Chile, digamos, que tengamos una derecha que tenga más a la derecha que la que tenemos hoy, muy poderosa, con mucho poder en la calle, pero que nunca llega al gobierno, a no ser que pase algo. La gente olvida que ni Trump ni Bolsonaro ganaron así de manera arrasadora. Hubieron muchas cosas que permitieron que llegaran al poder, incluso Trump perdió la elección. Es que las elecciones en segunda vuelta, por ejemplo, son binarias, es uno o el otro. Y eso yo creo que es un gran factor y que lo hace diferenciarse de lo que pasa en Francia, cuando la alternativa de alguien como Macron, que es de centro, y compite con alguien como Le Pen, obviamente tiene todo el espacio de la izquierda para conquistar. Pero si la alternativa de José Antonio Kast, por ejemplo, es Gabriel Boric, bueno, ahí ese espacio está en plena disputa por ambos candidatos. A ver, entonces veamos, y no sé que haya alguien una tercera que nadie ha nombrado. Escuchemos a Yarna Proboste, porque eso es lo que queremos abrir el centro. Escuchémosla. Bueno, mire, las encuestas son un dato que uno tiene que mantener. Ayer leí en detalle la publicación de una destacada académica que se dedica a estos temas y que decía, mire, las encuestas terminan finalmente diciendo lo que la élite quiere escuchar. Y yo he dicho, yo no soy la candidata de la élite, nunca lo he sido, y nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer.
es construir un programa que fue muy participativo, un programa que recoge las preocupaciones y las urgencias que tiene el Chile de hoy. Acá está. ¿Fichas o no fichas Le aquí? pongo ficha. A ver, ¿por qué le pones ficha tú, Rafa, con tanta entusiasmo? Es mi candidata, pues yo voto por ella. Tú vas a votar por ella. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, yo pienso que, bueno, yo soy de centro izquierda y siempre voto de manera ideológica, no voto por las personas, voto siempre por lo que mi sector dice. Incluso hasta voté por Guille, cosa que me parece incomprensible. Hasta votaste por Guille. Sí, yo aunque hice mucho, hablé mucho, fui uno de los primeros que empezó a hablar de la flojera de Guille, que resultó ser real. Mentira. No, ¿Por qué? bueno, no fue muy trabajador, digamos, en su como candidato. Pero era lo mismo. Pero además creo que tiene características personales y Ana Proboste que a mí me parecen buenas para lo que viene, digamos. La experiencia, el conocimiento y esta cosa media chúcara, pesada, de profe pesada. Eso sí. lo doy día, así como. Profesora de gimnasia, cosa que no debería votar por ella porque los profesores de gimnasia no han sido mi. No te querían mucho. Porque tú la invertida no la hice. No la hiciste nunca y tampoco ahora la podías hacer. Y yo también creo que el diagnóstico de los 30 años como una época horrible, de la que hay que. Se acabó. No hay nadie ya que diga eso. ¿Cómo se acabó? Ese diagnóstico no lo dice nadie. Ese discurso se acabó. Porque creo que era un discurso en cierta medida un poco artificial, un poco artificioso, que Gabriel Boric abandonó inmediatamente y que yo creo que sí, la gente sabe que aquí este país solo lo puede gobernar bien la centroizquierda. Y saben que fue cuando salieron adelante un montón de gente de la pobreza Sí. y todo eso. O sea, renegar de eso, estoy de acuerdo con Rafa, no era muy productivo, pero quiero referirme a lo que decía Yasna sobre las encuestas. Yo encuentro que es tan, a uno como espectador así de a pie, es tan insoportable que cada candidato que sale perdiendo en la encuesta le dispare a la encuesta, que esto de que las encuestas son para lo que quiere escuchar la élite, cuando nunca fue así, digamos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha me parece que tirarle palo a la izquierda, porque tú no vas punteando ahí arriba, me parece muy contraproducente y muy antipático, porque es el dato que tenemos. Entonces, si al final todo el candidato que va perdiendo le tira palo, se hace insoportable. Asuma que va en el cuarto o quinto lugar y asúmalo. Y siga con el bueno, mire, y explique los 600 millones, y explique el fondo de AFP, los 600 millones de dólares, los 600 millones de dólares que desaparecieron del Ministerio de Educación y que no hay explicación. Entonces explique eso. Tiene explicación. Ella lo ha explicado bien ahí nomás. Rafa, a ver. Espérate, no es un infundio, los 600 millones desaparecieron cuando estaba ella en el ministerio. hay una acusación. Y fue destituida. O sea, pero fue destituido por todos. Yo estaba ahí, tú eras muy joven, pero sí, era muy joven. Tú no habías nacido, pero yo sí estaba ahí y fue una movida política absolutamente sucia y asquerosa. Fue su proyecto de nacionalización de fondos de pensiones. O sea, esas son las cosas que tiene que explicar. No que va arriba o abajo que la élite quiere escuchar eso y la encuesta. Arriba y abajo es bien distinto. Antes de entrar en ese tema, yo creo que Yasna Proboste está en una encrucijada que es bien difícil, porque Yasna Proboste, si pasa segunda vuelta, gana seguro, en cualquier escenario, y eso es lo que dice en la encuesta que ella tanto está deslegitimando ahora. Pero tiene el gran desafío de que ella representa una coalición de centro-izquierda que ha dado señales importantes de gobernabilidad, pero ella, su figura personalmente, no es tan cercana a la centroizquierda, y si uno ve las votaciones, es más de sectores como más extremos de la centroizquierda, y por eso presenta proyectos de nacionalización de fondos de pensiones, por eso presenta proyectos de indulto a los presos después del estallido social. Entonces yo creo que la gran dificultad que tiene ahora es cómo hace para intentar representar a ese mundo, al de centroizquierda, con un perfil como el de ella. Y yo creo que cuando se le descuelgan, por ejemplo, senadores como Carlos Monte, como Carolina Goch por lo de los retiros, y obviamente porque Pizarro también está ahí. Eso evidentemente pone en jaque su rol de representante de la centroizquierda. Hablemos, porque va a ser, de todas maneras, va a ser el tema que vamos a estar hablando. Hablemos del cuarto retiro, porque el cuarto retiro es como Sí, bueno. la colita del diablo, ¿no? Una cosa así. ¿Qué es lo que pasa con el cuarto retiro? Es la colita. Para mucha gente va a ser la colita. Es la colita. La colita que va a poder fumarse. Ya. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el cuarto retiro? ¿Qué pasa y qué va a pasar?
Lo tengo aquí, del cuarto retiro. Aquí. A ver, escuchemos a Monte. Veamos a Monte. ¿Qué dice? Es el peor de todos, el cuarto retiro, ¿no? Apoyar tal como está la propuesta de la Cámara me resulta imposible. Mandó una carta. Está dejando una puertita abierta igual, el apoyar tal como está. O sea, si se le cambia, a lo mejor podríamos cambiar de opinión también, pero... Yo siempre he estado en contra de los retiros porque soy de izquierda y no entiendo que la izquierda esté loca con la cosa que es lo más capitalista que se escuchó en el mundo. O sea, no puedo entender que Artés, que está por Corea del Norte, imagínate si Corea del Norte le dicen a los coreanos que tienen que retirar los fondos, o sea, se acaba Corea del Norte. Entonces, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna... Y no conduce hacia el sistema de reparto, al revés, lo retrasa. Hoy puso un tuit que era eso mismo, que la gente quiere acabar con la AFP, pero quiere un sistema de capitalización individual donde las cuentas sean suyas, que se llama AFP. Quizás le pueden poner FPA o APF o cualquier nombre, pero va a ser la misma cosa. Ahora, entonces, creo que es una pésima idea y que además viene presidida, que es una idea de una persona que siempre tiene muy mala idea, que es Pamela Giles. Ya, pero esa mala idea ha sido adoptada por tu candidata y no solamente eso, sino que se está podría incluso estar jugándose parte de su gobernabilidad o su capacidad de llegar a acuerdo a raíz del tema del cuarto retiro ahora en el Congreso. Pero si por eso Kast no ha logrado que nadie esté en contra, digamos. O sea, también tiene senadores de derecha. Y nadie dice nada. ¿Me perdí con el argumento de que Kast qué? No, que si Kast también está de alguna manera tampoco, bueno, quizás que Kast tampoco ha sido capaz de moderar que muchos que están con él vayan a favor del cuarto retiro o del tercero, en fin, ¿no? En contra. Claro, en contra. Sí, pero ten en cuenta que Kast no es el que lidera esa coalición, es Sebastián Sichel, claramente. Él ha sido el que, y además con tono de amenaza lo hizo y le fue mal. Con esa apuesta le fue mal. Yo creo que así es muy fácil, si no es responsable de nada. Pero es que no tiene ese conglomerado, el Congreso no es de la coalición de José Antonio Kast. Porque va a sacar muchos candidatos, pero no en este minuto no le responden a él. O sea, con ese muerto no lo cargaría, como el dicho, algo así. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo debería cargar él, lo debería cargar Sichel, porque no es igual la es conveniente para Kast que lo hubiese cargado. Es conveniente, pero no es el puesto en que está, digamos, no es el líder de esa coalición. Entonces, claro, pero cuando hay parlamentarios de centro derecha que votan a favor de los retiros y van a apoyar a José Antonio Kast y no creen que hay un inconveniente en hacerlo, bueno, algo te dice también. O sea, que nadie lo gobierna. Es que efectivamente yo creo que aquí no hay una cuestión de izquierda o derecha. Yo creo que es una cuestión que es transversal en el Congreso, la medida de apoyo a los retiros, y que yo creo que ya ese chicle se estiró demasiado y va a tener efecto electoral importante y para el sector que sea, pero cuando Yanna Proboste se cambia su posición, cambia la posición de la campaña, se la juega por los retiros y ya se le empiezan a descolgar senadores, me parece que está en una encrucijada difícil. Al mismo tiempo, como Sichel apostó en contra de los retiros y los parlamentarios de Chile Vamos, Chile Podemos Más, se le bajaron, también perdió una apuesta importante. Entonces, yo creo que la jugada que ha ocurrido hoy día, que la declaración de los diputados diciendo que no van a votar los proyectos que vengan del Senado hasta que no siga tramitando el cuarto retiro, me parece que eso, a quien más pone la encrucijada, de nuevo, es a Yanna Proboste, porque son los de su coalición los que están diciendo eso. Y obviamente hay proyectos importantes tramitándose. Está tramitándose la ley de presupuesto, lo que está promoviendo la senadora Jimena Rincón. Claro, la ley de pensiones nadie la tramita. Sí, no, esa no. Eso ni de adopciones, ni de... incomprensible. Entonces, ¿tú crees que, por eso Rafa te pregunto, siendo ella tu candidata, ¿tú crees que a Yanna se le va a cobrar el tema del cuarto retiro? ¿El destino del cuarto retiro? Yo creo que sí, por supuesto se va a cobrar, pero creo que aquí nadie controla esta. Y es terrible, porque yo también soy partidario de un sistema más parlamentario, y con este parlamento no sé si es buena idea. Nadie controla a los parlamentarios. Hay como un clima, yo creo que haberlo puesto en Valparaíso fue la peor idea, porque pasó algo y se quedaron como embujados. El clima. El aire, sí. La vaguada. Sí. Yo amo Valparaíso, pero creo que hay una influencia nefasta, o el edificio que es tan feo, que nada bueno puede salir de ahí. Pero es muy peligroso ese microambiente, además que creo que
que le pasó a muchos de la centroizquierda, que sobreinterpretó el estallido y no han entendido que ese cambio cultural es real, pero no es tan rápido, ni tan efectivo, ni tan literal. El mayo 68 fue un cambio cultural gigantesco, pero no fue de izquierda, terminó la ganando respuesta de un Sí. Kast no es quizás también sobreinterpretar el estallido, pero por parte de la derecha. ¿no? Sobre reaccionar al estallido, es decir, que la autoridad, que el control, que el orden es lo que Yo necesitamos. creo que Kast dice lo mismo, tiene el defecto y la cualidad de Bush, que decían que Bush decía lo mismo el lunes y el miércoles sin importar lo que pasó el martes, que no es muy inteligente, pero creo que Kast dice exactamente lo mismo. Yo, si hubiese sido su asesor, le hubiese dicho que dice un populista de verdad, apoya el cuarto retiro, o sea, ponte con la Pamela Giles, pero la verdad, para bien o para mal, es alguien que piensa siempre igual, digamos, que no tiene mucha variedad de pensamiento, porque piensa, es muy... Es la gente que, no sé, no... Bueno, vamos a ver si al final esa consistencia le da los votos que necesitaría, porque es un momento muy complicado y muy difícil para Jasna Proboste, digamos, seguir apoyando este cuarto retiro. Cuando ella ya había dicho que no, digamos, porque es muy difícil mantener el que no, o sea, es muy difícil decir a la gente, ¿sabe qué? No le voy a dar su plata. Es como decirle, ¿sabe que usted no necesita esa plata? Todo el mundo necesita plata y qué difícil decirle que no. Entonces es un momento súper complicado para estar discutiendo esa ley. Quizás, porque no tenemos aquí la bolita de cristal, la gente agradece una consecuencia y una honestidad intelectual al final, porque cuando hemos visto desde Mario Marcel hacia la derecha, que te dicen que no resiste análisis, digamos, el cuarto retiro, es una mala política pública por donde se le mire. Cuando te dicen desde ahí y hay un candidato que se atreve y lo dice, quizás eso le rinde fruto, no lo sé. A lo mejor se va a ver como no verlo en la realidad y estar desconectado. Porque aquí hasta Pizarro también, ahí veamos, Sí. Pizarro también está diciendo que tiene dudas, ¿no? También, que dice... Sí. No estar de acuerdo con el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, creo que no es necesario. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es la posición que han mantenido los senadores y es lo que tiene la encrucijada Jasna Proboste. En el Poquitos sentido de- senadores. Son pocos, me parece que son pocos. Y también cuando hay declaraciones confusas de parte de senadores de centro derecha que dicen, no, mira, hay que estudiarlo, no sé qué, como si hubieran cambiado muchas cosas que ellos mismos pusieron de requisitos para que no se aprobaran los retiros. Y esta situación es muy particular porque, a ver, se aprobó el IFE universal para que no se aprobaran más retiros. Y Jasna Proboste fue la impulsora de los mínimos comunes. Entre otras cosas, por eso surge la figura de Jasna Proboste, porque ella se impulsa como una ventana abierta de diálogo entre el gobierno y la oposición. Claro. Y el problema que tiene ahora es que ella misma está desconociendo ese rol que tuvo. Yo creo que ese es el gran problema, porque es ella desdiciéndose. Es ella diciendo, por un lado, que hay que llegar a acuerdo, hay que aprobar un IFE universal para no recurrir más a los fondos de pensiones, y por otro lado, haciéndolo su tema de campaña, diciendo que se juega la gobernabilidad, su liderazgo en la coalición, por una política pública muy concreta y como ella misma dijo que era muy nefasta hace algunos meses atrás. Hemos visto algunos cambios también cuando la carrera va cambiando. Por ejemplo, no sé, cuando Boric empezó a subir, no sé, lo hemos visto cambiar de look, ponerse más serio, ponerse los anteojos, así como... Bañarse. Bañarse, peinarse. Bañadito y peinadito lo tenemos. Sí. Y hemos visto también quizá un cast que está un poquitito más no sé, Mesurado. más recatado, Más sale moderado, sí. menos, da Poco. menos entrevistas, Sí, eso por lo sí. menos cuesta más pillarlo. Antes iba toda, ahora parece que no están todas. Es que no lo convidaban a ninguna parte. Po. No, Ahora- que siempre estaba, pero ahora ya lo quiere. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jasna? ¿Cómo ven ustedes que van a cambiar en estos próximos días a raíz de lo que estamos viendo? Vamos a ver si aterriza el ovni con Parisi. No sé si... Difícil. no sé, Ese fenómeno es muy interesante es porque muy extraño, esto va a ser ¿no? de estudio, Ya. de cómo, Sí. cómo influye en la candidatura, en una candidatura presidencial alguien que no está en el escenario, Que no puede o sea, que no volver. está presidencialmente. Yo creo que eso en verdad es digno de estudio porque... Y que a saca ver, 8 puntos. También, y que saca 8 puntos, está subiendo en la encuesta y yo creo que la pandemia lo ha favorecido porque ya todos estamos mucho más naturalizados con las cosas digitales, pero obviamente es una cuestión que no Es que habíamos si no era visto. nos impensable, sacó si no, claro. No, yo creo que Parisi dice, o sea, a mí me parece absolutamente repugnante, pero Parisi fue el que inventó los retiros, digamos, ni siquiera fue Franco, sino que fue ¿Antonino? Antonino, que en nuestros programas que hacía Julio César, que eran como
creo que en este mismo, bueno, un canal parecido, inventaron esta tontera de los retiros, que es bastante creativo, bastante genial. Y después vino Lorenzini. Esto es cosa muy antigua, muy importante. Creo que la lista del pueblo y la lista de la gente tienen muchas cosas en común en esta idea de la democracia horizontal, de la verticalidad, de la tecnología, como un centro. Creo que habría que estudiarlo muy profundamente. Creo que de todos los candidatos es el más nocivo para mí, el menos, intelectualmente el más banal, pero el más profundo de alguna manera. Hay algo profundo ahí que habría que estudiar, que de hecho ya ganó en Salvador, que es un país políticamente también de larga tradición, o sea, bueno, no tan larga, pero que tenía divisiones parecidas a las nuestras, digamos, democracia cristiana. Un poco más radicales. Un poco más radical, veamos, sí. veamos a Parisi qué es lo que dijo, también para recordarlo y traerlo aquí. Qué suerte traerlo. Chile decidirá si corrige sus errores y comienza a estabilizar su democracia, o definitivamente tiramos todo por la borda con dos extremos que podrían fracturar nuevamente a nuestro querido Chile. Nuestra reunión es inminente. Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán, tuvimos que posponerlo. No queda nada. Falta poco para que nos reencontremos, para poder abrazarnos y volver a recorrer nuestro querido Chile, que se lo quieren llevar los mismos de siempre. No, es que ese discurso. Falta poco, ¿ah? Falta Viene. poco. Se viene el notición. Está manejando bien la expectativa. El ladrón cree que todo el mundo es de su condición. El ladrón cree que todos son de su condición. Es decir, todos los políticos son ladrones, todos están robando, todos están estafando y todos viven en el extranjero, según cree él. Pero ese discurso es tan pobretón, ¿no? Tan rasca, tan pero un personaje como Juan Marcelo, que es su vocero, ya esa mezcla de nombres, que para mi abuela habría sido un motivo de soponcio, llamarse Juan Marcelo, pero tu abuela como aristócrata. Sí, la habría dicho Juan Marcelo, pero es interesante. Totalmente incorrecto. Sí, pero es muy interesante Juan Marcelo. O sea, tú ves a Juan Marcelo y es un tipo interesante de lo que... porque hay un pensamiento ahí, no es un pensamiento que a mí me parece... Me cuesta sintonizar con eso, pero yo creo que hay un tema ahí y que se parece mucho a la lista del pueblo. O sea, ¿en qué sentido? ¿A la lista del pueblo? A la lista del pueblo hay muchas cosas en común. La única diferencia es que la lista del pueblo es la versión más de izquierda del mismo discurso, digamos. Pero claro, Rafael Montesino tiene un pasado, una historia de izquierda, pero si no fuera por eso... Lo vimos en fotos de Miss Reef en una piscina. O sea, si no fuera por eso habría estado en esta... ¿Qué es la idea de la horizontalidad, del fin de la política, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con una revolución, creo que es importantísima, que tiene que ver con los chalecos amarillos en Francia, que tiene que ver con Trump en Estados Unidos, que tiene que ver con todos estos movimientos, que son... Y por eso creo que la izquierda se equivoca al creer que está en su redil, como la derecha se equivocó de pensar en la época de Lavín que era de toda derecha, digamos. Pero creo que ahí hay algo muy interesante y muy analizable. ¿Cómo lo ves? Es que si uno ve, por ejemplo, la elección de constituyente, hubo dos personas que ganaron como independientes fuera de pacto. Uno es Mauricio Daza y el otro es Rodrigo Logan. Lo que tienen en común ellos es que ambos participaban de este grupo de Felices y Forrados, lo que ahora es el Partido de la Gente. Entonces, yo no aminoraría el efecto electoral que pueden tener, porque en un escenario que es tan peleado, si Franco Parisi llega a sacar el 5% o el 8%, ese porcentaje te puede determinar la elección presidencial. Y eso obviamente, por eso a mí me interesaba mucho la figura, que es muy digna de análisis, en el sentido que cambió la forma tradicional de hacer campaña, la profundizó, a tal punto que los únicos dos constituyentes que ganaron solos, sin que se acumularan sus votos como independientes, fueron personas que estaban cercanas a este mundo. Ahora lo están desconociendo. Daza más bien tiene que ver con que ha tenido como una vida, bueno, aquí trabaja acá también, que tiene que ver con que... Es una defensa corporativa, entonces. Colabora, no sé si trabaja, es colaborador. Sí, no, obviamente pero, son personajes no tiene nada que ver con el Partido de la Gente. No, pero estaba en todos los Instagram Live, en todos los Facebook Live. Ya, como el modo, digamos, es como, la manera... estaba en el mundillo. Felices Forrados se llama a sí mismo comunidad. Sí. Se llama... Claro. No sé, yo estoy hace tiempo obsesionado con eso, pues, sobre todo con la figura de Lorenzini, que es una figura más trágica. Porque Parisi es un tipo ya que no tiene, como no tiene culpa ni tiene escrúpulos, digamos, no es tan interesante. En cambio, Lorenzini es un personaje más trágico, digamos, porque yo creo que una parte de él cree que realmente está salvando
el mundo. Y claro, y son parte de lo que Pinochet llamó el capitalismo popular, que fue un proyecto que presentó al final de su gobierno y que realmente nunca creído mucho en él, pero que estaba ahí Modesto Collado y un grupo de personas así, y que es que creo que es el gran triunfador del estallido. Pero digamos. tiene algo del cosismo de Lavín también. Sí, Tiene el cosismo-leninismo totalmente y tiene también el populismo, porque el populismo lo que hace es elimina todo lo intermedio para hablar por el pueblo, digamos. Por eso que es yo lo que encuentro un tiene poco como París, triste. que es lo Muy que interesante. habla por el pueblo, es lo mismo que tiene... O sea, que elimina la idea de que se vayan todos, es como... Bueno, absolutamente. Por eso yo creo ¿no? que es un poco triste Más las que redes tenga sociales, digamos. este éxito, digamos, porque en el fondo no hay una idea país, algo que mueva el sentimiento de los ciudadanos. Son ideas, sí, sácale por acá, los políticos todos mienten, como decíamos, pero no hay algo muy de peso. Entonces, que algo así, que con un candidato que más encima no está, que saque un 8%, a mí, yo lo encuentro triste por la realidad política Pero chilena. yo digamos. diría que casi me alegro, porque en otros países se gana. Sí. Sí, Yo creo que estábamos acostumbrados a más, fíjate. Pero Ucrania No sé, ganó. partiendo por la Ucrania- concertación. En Ucrania ¿eh? ganó No. un actor que hacía de presidente en una serie. Y que no tenía... Bueno, es que ahí lloro, Bueno, pero lloro quizá- a mares, digamos. Bueno, Quizás y- vamos hacia allá, a lo pero ¿qué te mejor, parece? ¿no? Bueno. Y Perú queda aquí al lado. Y uno va a Lima y no es que la gente sea de otro planeta, digamos. son parecidos. pero ¿cómo vamos a comparar a Pedro Castillo, Sí, que es bueno. como un conservador de izquierda para mí, con Franco Parisi, ¿no? No, pero sí, Ya. pero que hay varios, no es, creo que por un lado es triste y todo, pero no creo que sea solitario y único, digamos. Y hay muchos candidatos parecidos y presidentes parecidos. ¿no? Cerremos un poco escuchemos como al presidente de la República, que todavía está acá. También sigue. y también sigue. Quiero pedirle respetuosamente al Congreso que apruebe con urgencia la extensión de este estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco y en las provincias de Malleco y Cautín, y que además apruebe con urgencia leyes que son indispensables y extraordinariamente necesarias, como la ley que permite un mejor control de armas en un país en que ve cómo la violencia está directamente asociada con las armas. ¿Qué les parece? Me Para cerrar, me parece el gobierno súper el presidente Piñera Cuando también. el presidente Piñera dice cosas que son atendibles y que tienen de sentido común, me parece peligroso, porque si lo dice él, la gente va a decir lo contrario. Entonces, es mejor que diga, estoy a favor de que legalicen las armas y que no pongan estado Yo creo que mejor que no hable, y la verdad. quizás ahí logra el cometido. Yo creo que debería haber aprendido ya que todo lo que él quiere se hace al revés. Entonces, eso le decía mi abuela, justamente a mi papá, decía, si tú piensas que algo, piensa lo contrario de lo que piensas, digamos. O sea, si piensas una cosa, haz lo contrario. Y yo creo que a Piñera se le aplica bastante eso, o sea, que tendría que hacer siempre lo contrario de lo que su impulso lo Sí, lleva. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis de personalidad, digamos. Yo creo que ojalá se escondiera. No que dijera lo contrario, pero que no lo dijera él, que lo dijera un vocero. Pero le ha ido muy mal con el estado de excepción en la Araucanía, digamos. O sea, él anuncia esto y al día siguiente incendian casas. Todos nos espantamos con los videos de la semana pasada de un niño llorando por su perro, que apareció el perro. A él no le va bien con eso, porque no ha tenido los pantalones. Trata de hacer algo, pero así como que no. Entonces, ese discurso le va a seguir yendo mal y en ese sentido creo que mejor se escondiera y no nos diera más material, digamos, a ningún lado. Pantalones. José Francisco. O sea, yo creo que el presidente no tiene otra opción que hacer lo que está haciendo, independientemente de los cálculos políticos, que obviamente en campaña presidencial es imposible dejarlo a un lado, pero a mí me parece que podría llegar a ser valioso en el sentido que obliga a sectores políticos que han sido dubitativos en la condena de la violencia a pronunciarse sobre el tema. Y yo creo que eso podría tener alguna materialización práctica electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay sectores importantes de la centroizquierda o de la izquierda en la Convención Constitucional que dicen, mira, no vamos a ir a sesionar a la Universidad de Concepción porque se querelló contra los que cometieron, o sea, contra los que la atacaron, bueno, ahí algo hay. Y llevarlos como, mira, al pizarrón y decir, pronúnciate sobre esto,
puede tener algún efecto político importante. Pero a esa izquierda va a decir, el presidente Piñera me está diciendo que me pronuncie contra la violencia. No, pero tienen que votar. No lo voy a hacer. Pero tienen que votar. Me deja pensando, voy a pensar, quizás voy a condenar la violencia, porque Piñera lo dijo. O sea, es como... Yo creo que ya no tiene ningún capital político. Pero sí, no lo es difícil, pero no lo personalicemos en él, sino que en la necesidad de pronunciarse sobre el tema. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es un tema esencial y me parece vergonzoso, la verdad, los pocos voceros que hay dentro de la centroizquierda y de la izquierda que se pronuncian en torno a eso, digamos. Me parece que es un tema grave. Gravísimo, gravísimo. Una de las pocas personas que yo veo es que siempre es Ricardo Borowski, el ex director del Museo de la Memoria, que tiene se pronunció en muchos temas, pero está bastante solo en ese aspecto. Pero no creo que sea el presidente Piñera el que va a llamar a esa reflexión, digamos. A nada. Es patético, pero así es. Ahora, yo creo que sí es un tema súper esencial, digamos, y lo de la Universidad de Concepción me parece un escándalo. Magdalena, José Francisco, Rafa Gumucio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cadena Nacional. Viene una semana intensa. Así estamos que... meses con la intensidad, por No, favor. pero falta menos. Muchas gracias por esta conversación.